¿Listos para recibir la palabra del Señor en esta mañana? Abran sus Biblias pues en la epístola a los Colosenses. Nos vamos a ubicar en el capítulo 1, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Hoy comenzamos una nueva serie, hermanos. Que Dios nos bendiga. Y el título, hermanos, es ¿Cómo vivir una vida digna del Señor? Es un tema interrogativo. Y pues la prédica tiene que seguir en torno a la respuesta a esa pregunta. Muchos y muchas personas, hermanas, viven a un nivel muy bajo, hermanos, de lo que debería ser una vida cristiana digna. Se limitan a no perder su salvación y esto, hermanos, les impide crecer, madurar, multiplicarse. Una vida mediocre espiritual, hermanos, estorba tanto para sí como para el avance, el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vivir así es una contrariedad, es un pecado. Es una vida indigna del Señor, porque el Señor espera todo de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y así como Él se dio totalmente, hermanos, nosotros debemos dejar a un lado la mediocridad espiritual, porque cuando se vive de esa manera, se menosprecia al Señor, se menosprecia el sacrificio del Señor y mostramos realmente lo ingrato que somos. Así es que, gloria a Dios que nos permite comenzar esta nueva serie. Y hermanos, uno de los objetivos tiene que ver precisamente con hacer conciencia en la iglesia que tenemos una gran responsabilidad y que tenemos una gran oportunidad para vivir una vida digna del Señor. Amén. Buscaremos a través de la palabra, de los mensajes que vamos a predicarles, animarles para que dejen la vida mediocre y se determinen a elevarse a un nivel de vida que dignifique al Señor. A veces nos conformamos nada más con venir a las reuniones, ¿verdad? Eso no es vivir dignamente. A veces nos conformamos con venir y ser oidores y no hacedores de la palabra de Dios, y eso no es vivir dignamente al Señor. A veces nos conformamos con por lo menos estar en las reuniones y no servimos al Señor. Hermanos, eso es una contrariedad y es una falta de respeto al Señor, es una falta de reconocimiento al Señor. Amén. Y es una contrariedad. El cristiano fiel y verdadero, hermanos, debería cada día tener una vida digna del Señor. Porque eso es lo que espera el Señor, eso es lo que espera la iglesia, eso es lo que espera el mundo, amén, que está allá afuera observándonos. Y eso es lo que debería ser. Es más, déjenme decirles, hermanos, que muy dentro de nuestro corazón, muy dentro del corazón de cada cristiano que en verdad ha nacido, anhela vivir una vida digna del Señor. Escuché muy poquitos amén. ¿A poco no desean realmente, hermanos, vivir esa vida que Dios diga, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que diga el Señor, aquí está mi siervo. ¿Qué tienes que decir, Satanás? Hermanos, sí, yo anhelo eso. Y cada día me esfuerzo por vivir dignamente. Oremos, Padre Santo.
Hoy comenzamos esta nueva serie, Señor, y te pedimos que nos bendigas. Queremos poner todo nuestro esfuerzo, nosotros los pastores que predicamos su palabra, para predicar lo más correctamente posible, lo más limpio que podamos. Perdónanos cuando no. Ayuda para que tu iglesia pueda entender el mensaje, cada mensaje que prediquemos, pero no solo a entenderlo, a guardarlo y a vivirlo, te lo rogamos. En el nombre de Cristo. Gracias, Padre. Amén. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, escribe desde la prisión en Roma esta carta y otras que se conocen como las cartas de la prisión. Y escribe, hermanos, entre otras cosas, porque había problemas de algunas enseñanzas heréticas que estaban siendo presentadas en la iglesia de los colosenses. Estas herejías tenían que ver con, de alguna manera, desacreditar la persona de Jesús y el mensaje de Jesús y la capacidad que tiene el Evangelio para salvar a todo aquel que se acerca arrepentido con fe. Y entonces Pablo desarrolla toda su carta para dar a conocer a los hermanos cómo deben tratar con esas situaciones. Ahora, ubiquemos, hermanos, el capítulo 1, porque generalmente Pablo, en su estilo de redactar o de escribir, generalmente siempre comienza con una oración cuando hablamos de las cartas paulinas. Quiero leer desde el versículo 3 en adelante, que forma lo que se considera como una oración que el apóstol Pablo presenta en esta epístola. Siempre orando por vosotros, versículo 3, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad o la palabra verdadera del Evangelio. Ese Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Noten, por lo cual también nosotros desde el día que hoy lo oímos no cesamos de orar. Noten la oración por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Palabra de Dios. Hermanos, es este tipo de oraciones que nutren de alguna manera, hermanos, y que guían a la iglesia para que se eleven este tipo de oraciones. Me encanta generalmente cuando su siervo está orando, orar eso, ¿sí? Generalmente cada día, hermanos, yo oro esas oraciones que están allí y otras más que son necesarias, pero hermanos, estas oraciones son son fabulosas, son profundas y son las oraciones que el pueblo necesita para vivir una digna vida del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? La oración de Pablo, hermanos, de los versículos 3 al 8, presentan gratitud
por causa de la fe de los hermanos en Colosas, presenta gratitud por la esperanza que hay en ellos del evangelio que han recibido, y presenta el amor que ellos tienen hacia Pablo y hacia nuestro bendito Redentor. Pero vamos a enfocarnos en los versículos 9 al 14, porque de ahí vamos a desplayarnos, hermanos, para desarrollar la temática de hoy. ¿Cómo vivir una vida digna del Señor? Y la respuesta a grandes rasgos es llevando fruto en toda buena obra. Pero voy a hablar acerca de algunos elementos que encontramos en estos versículos del 9 al 14, para que cada uno de nosotros los tome, los aplique en la vida y en realidad, hermanos, nos decidamos de aquí en adelante a vivir una vida digna del Señor, porque si no es así, hermanos, estamos deshonrando al Señor. Estamos tomando en poco al Señor. Estamos mostrando nuestra ingratitud al Señor. Y no debe ser así. ¿Cuántos están de acuerdo? Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, de la acción de gracias el apóstol Pablo ahora pasa y pide que el fruto crezca y se desarrolle sin ninguna interrupción. Recordemos que estaban batallando con algunas herejías. Algunos de los hermanos estaban dudando que pues Cristo no es suficiente, el evangelio no es suficiente, entonces ¿qué vamos a hacer? Dice, no, Cristo es suficiente, porque Él tiene la supremacía sobre todas las cosas, amén. Él puede salvar. El evangelio es suficiente, porque presenta a Cristo, hermanos, como Salvador, y presenta al ser humano como pecador, pero con la oportunidad de ser redimido por la obra que Cristo ha hecho en la cruz. Así es que dice, el apóstol Pablo pide que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, y añade en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que puedan defender lo que es la verdad en ese contexto. Pero también, hermanos, para poder tomar decisiones correctas en la vida. Amén. El conocimiento es necesario. ¿Pero cuál conocimiento? El conocimiento de Dios, el conocimiento de su voluntad. Amén. Y todo llevándolo a la sabiduría, la inteligencia espiritual, hermanos, que se requiere para tomar las decisiones que la vida nos va presentando. Quiero decirles, hermanos, que esta sabiduría e inteligencia espiritual procede de la iluminación del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo nos da la capacidad de comprender, de discernir. Nos capacita para conocer la voluntad de Dios. Primera a los Corintios capítulo 2 versículo 5. Vamos rápidamente, hermanos. Primera a los Corintios 2, 5. Hablamos de sabiduría espiritual. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Yo no hallo esa cita. Aquí está. Ya estaba dudando que mi Biblia no trajera ese libro, hermano. Primera a los Corintios capítulo 1 versículo es capítulo 2 versículo 5. Sí. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, noten la sabiduría en contraste,
sino en el poder de Dios. Habla de poder de Dios, habla de sabiduría, habla de la fe que esté fundamentada en la sabiduría que viene de Dios y que el Espíritu Santo da, hermanos. En el versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría otra vez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Eso es lo que Pablo pide: conocimiento, sabiduría espiritual, hermanos, para que cada uno de nosotros, los que nos llamamos cristianos, podamos defender la verdad contra las herejías, la verdad, y podamos, hermanos, tener el discernimiento y todo aquello que nos ayude a tomar las decisiones correctas en la vida que verdaderamente, hermanos, agrada al Señor y que lo dignifica. Amén. El versículo 13, noten lo que dice allí en Primera los Corintios. Dice: por lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Quiero que noten ese contraste, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y luego después habla del hombre natural que no puede discernir lo espiritual, ¿sí? Y a veces, hermanos, en las congregaciones hay falta de conocimiento, hay falta de sabiduría e inteligencia espiritual, y pareciera ser que hablamos un lenguaje muy diferente, ¿sí? Pareciera ser que los pastores hablamos un lenguaje muy diferente cuando tratamos de arreglar situaciones adversas, situaciones difíciles. Pareciera ser que nosotros hablamos un lenguaje muy diferente. ¿Y cuál es la causa de ello? Falta de conocimiento, falta de sabiduría e inteligencia espiritual. El apóstol Pablo pide eso, pero déjenme decirles que la palabra de Dios nos dice, hermanos amados, hermanas, damas y caballeros, que todo eso se nos ha dado a través del Santo Espíritu que mora en nuestros corazones. ¿Cuántos lo pueden creer? Hermanos, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, todo ello, esos dos elementos, esos dos medios que Dios nos ha provisto para que avancemos y vivamos como es digno del Señor, hermanos. El Espíritu Santo, la palabra, nos lleva al conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. Nos lleva al discernimiento de la palabra de Dios y nos lleva a hacer la palabra de Dios en nuestra vida. De modo que no tenemos excusa. Ay, todavía no me puedo agachar bien, hermano. Ay, por favor. Sí, no tenemos excusa, hermano. Hermanas, no tenemos excusa para vivir una vida mediocre. No me gusta esa palabra, me cae mal esa palabra, pero es correcta usarla, ¿sí? No hay excusa, hermanos. Tenemos la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo en el corazón. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Es impresionante, hermanos. Sabiduría, discernimiento para corregir lo deficiente y estar todos en una misma mente, en un mismo sentir. Que cuando los líderes digamos vamos para allá y todos vamos para allá. Cuando los líderes digamos vamos a hacer esto y todos digan amén. Cuando surjan detalles, dificultades, todos nos alineemos a la palabra de Dios, porque ella es la que nos da el derrotero a seguir en cada situación de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Esto es necesario, hermanos.
conocimiento de la voluntad de Dios para vivir una vida digna del Señor. Gloria a Dios. Ahí tenemos, hermanos, lo primero, ya que esa sabiduría, hermanos, e inteligencia espiritual nos capacita para hacer un recto juicio en cada circunstancia y situación que se presenta, para salvaguardar la unidad, la armonía del cuerpo. Ahí está Pablo, hermanos, con sabiduría e inteligencia espiritual, hermanos, predicó el evangelio a los diferentes lugares donde fue. Y él lo dice, no con sabiduría humana, ¿verdad?, sino con sabiduría que viene de Dios. Esa sabiduría oculta, pero que se revela a través del mensaje del evangelio de Cristo. Ahora todo lo que estaba oculto en relación a lo que Dios quería dar a la humanidad, hablando de su mensaje, ya no está oculto. Ahora está siendo revelado desde hace más de 2000 años para toda la humanidad. Qué precioso es nuestro Señor. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Desea usted tener sabiduría e inteligencia espiritual, hermano? ¿Sabe que no basta desear? No basta desear. Algunos predicadores que pesan en nuestra generación dicen que muchos que desean hacer la voluntad de Dios, derechito de ahí de las butacas se van a ir al infierno. Algunos predicadores que pesan dicen, órale. Y a veces nos conformamos con venir a sentarnos. Sí. Decía uno de los predicadores que pesan, hermanos, dice, hay algunos cristianos muy que viven indignamente, que en la reunión, parece que levitan, bien espirituales, pero nomás salen del culto y son pero tremendos. En los trabajos son de los tremendos y dice, esos van directo de su silla, ahí donde se sientan, directito al infierno. ¡Ay, Señor! Qué terrible, ¿verdad? Es que no hemos entendido, hermanos, o no queremos entender, o no hemos saboreado la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, que es buena. Es que no hemos valorado el gran sacrificio que hizo Cristo. Nos han cantado tanto esa canción de que sí, Él murió en la cruz, murió por tus pecados, que se nos ha hecho algo muy ligero lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y no valoramos. Porque si valoráramos el sacrificio de Cristo, cada golpe que recibió, cada humillación, hermanos, cada clavo que traspasó sus manos, sus pies, la espada que traspasó, hermanos, su cuerpo, si valoráramos eso, hermanos, cada uno de los que nos llamamos cristianos viviríamos dignamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Si usted necesita, y yo creo que todos lo necesitamos, la sabiduría de Dios, ¿sabe qué? Necesita meterse a la palabra. Necesita disciplinarse en la palabra. Porque tanto el Espíritu Santo como la palabra están conectados. El Espíritu Santo le va a traer a la memoria cuando le toque decidir o hacer esto o aquello, la palabra que tenga en su mente. Si no tiene palabra de Dios, ¿qué le va a recordar? Le va a traer a colación sus criterios, sus filosofías, sus sentimientos, sus emociones, y al final, hermano, sus decisiones van a ser tomadas por su carne, guiados por su carne. ¿Sí me doy a entender? Pero cuando se tiene el conocimiento de la voluntad de Dios, ese conocimiento, hermanos, maravilloso que Dios nos
revela en su palabra, y el Espíritu Santo toma de lo que tenemos y dice: esto es así, aplícalo a esta situación, y acomoda lo que sea necesario. Es maravilloso, hermano. Maravilloso cuando se tiene la palabra, luego viene la necesidad de dar un consejo, y viene la palabra, el Espíritu Santo, y te recuerda esta palabra, aplícala allí en ese problema que tiene el hermano o la hermana, y es el milagro impresionante. Pero vivimos en una generación donde se han olvidado del consejo de Dios. Es más, vivimos en una generación donde no quieren el consejo de Dios. Van a buscarlo allá en la psicología, van a buscarlo allá en otros lugares donde, hermanos, la sabiduría es una sabiduría humana y no es la sabiduría de Dios. Y eso es vergonzoso. Pero así está esta generación. Versículo 10. No estén tan serios, hermanos. No estén serios. Alaben al Señor, porque el Señor nos ama tanto que nos da palabra sabrosa, hermanos. Aunque duela, pero es palabra de Dios. Cada uno tome lo que le corresponde. Yo tomo lo mío, y como decían nuestros hermanos Freddy y Pastor Luis, los primeros que somos enfrentados somos nosotros, que estudiamos, que nos metemos a hacer hermenéutica, exégesis y todo eso. Ahí nos topamos, hermano. Versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El objetivo de ese conocimiento, de toda sabiduría e inteligencia espiritual, el objetivo, el fin, el propósito es, hermanos, para andar dignamente. ¿Sí? Si usted no tiene conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios, no va a poder vivir dignamente. Así de fácil. ¿Sí notan que después de lo que pide Pablo, dice para que, esas dos palabras, para que, es el motivo, indica el propósito, el fin para lo cual se da el conocimiento o se tiene el conocimiento. El conocimiento es para que andemos como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, noten, y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es una vida digna del Señor. Qué maravilloso es, hermano, vivir agradando al Señor en todo. Qué maravilloso, ¿no? Si uno es consciente y disciplina la mente para buscar siempre hacer lo que agrada al Señor, es una vida, hermanos, maravillosa. Voy a ir a tal lugar, ¿esto le agrada al Señor? A ver, voy a ir al antro, ¿le agrada al Señor? ¿Qué podemos decir? No, pero algunos dicen, no, sí, a predicar a Cristo, vamos al antro. ¿Sí? Pero cuando decimos, voy a hacer esto o aquello, ¿le agrada al Señor? Órale. Si pusiéramos esa pregunta, hermanos, en cada situación o en cada acto que realizamos, yo creo que seríamos muy conscientes, primero, de lo pecadores que somos, y segundo, de que podemos mejorar esa condición pecaminosa. ¿Sí me doy a entender? Porque nuestra mente funciona así. Hay que ejercitarla. Y si estamos pensando, voy a hacer esto, ¿agrada al Señor? Y voy a hacer aquel otro, ¿le agrada al Señor? Y voy a hacer esto, ¿le agrada al Señor? Hermanos, nuestra mente se va formando de esa manera para pensar y después actuar de acuerdo a ese pensamiento, porque la palabra de Dios dice que somos lo que pensamos. Noten cómo maravillosamente nos ha cableado el Señor
nos ha hecho el Señor, nos ha formado el Señor para que funcionemos así. No por nada los filósofos del siglo pasado o antepasado decían: conócete a ti mismo, o todo está in your mind. Todo está en tu mente, ¿sí o no? Algunos dicen que somos lo que comemos, pero no, la palabra de Dios dice que somos lo que pensamos. Y si nuestra mente está llena del pensamiento de Dios, hermano, si nuestra mente está ejercitada, disciplinada en estar pensando en cómo agradar al Señor, hermano, nuestra vida va a cambiar. Porque nuestra mente se va a moldear a eso. Amén. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Esto es algo maravilloso. Si viviéramos cada día pensando en hacer alguna obra para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, aclaro, para la gloria de Dios, si pensamos en cómo hacer obras de las cuales Dios ya había preparado de antemano para que anduviésemos en él. Si cada día, cada uno de nosotros pensáramos en hacer buenas obras, hermanos, Dios es glorificado impresionantemente. El testimonio que diéramos a la gente, a la familia, hermanos, sería algo impresionante, formidable. Nuestra vida sería totalmente para la gloria de Dios, haciendo buenas obras. Las buenas obras son para glorificar al Señor. Las buenas obras son para demostrar que tenemos fe en el Salvador. Las buenas obras son para demostrar, hermanos, que somos verdaderamente cristianos, no para salvación. La salvación es otra cosa. La salvación es por gracia, amén, mediante la fe en el Señor bendito. Una búsqueda intencional de agradar a Dios, hermanos, es una vida que vale la pena vivir. Lo repito. La búsqueda intencional de agradar a Dios es una vida que vale la pena vivir en este mundo como cristianos. Buscando su verdad, buscando la santidad progresiva, la conducta moral aceptable, siendo humildes, misericordiosos, benignos, lo que dice en el capítulo 3 en esta misma epístola. Gálatas 5:22, que presenta el fruto del Espíritu. Hermanos, una vida intencional en la búsqueda de agradar a Dios es una vida que vale la pena vivir, y es una vida, que muy dentro de nuestro corazón deseamos. Yo lo deseo. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? ¿A poco no se siente bien cuando se cumple con la voluntad de Dios? Hombre, hay un refrigerio, hermanos, cuando tú haces una obra buena para la gloria de Dios. Hermanos, no hay electricidad en tu cuerpo, hay sustancias que se producen, y que hay sanidad, hay confianza, hay un sinfín de beneficios. Paz para con Dios y para consigo mismo y para con los hombres. Y no la otra paz, que es paz, ¿verdad? Guerra, problemas. Una vida llena de frutos. ¿Recuerdan al Señor Jesucristo, Juan 15? La parábola de la vid verdadera. El Señor dijo, ¿verdad? Todo aquel pámpano que es limpiado, dice, este va a llevar mucho fruto. Dios espera el fruto, hermano, ¿sí? Para que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. No los he elegido yo a vosotros, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven mucho fruto, y vuestro fruto permanezca hasta el día del Señor. Amén. El conocimiento de la voluntad de Dios, hermanos, la sabiduría e inteligencia espiritual debe de producir eso
en nosotros. Y yo me pregunto, ¿cómo se mide usted con esto? ¿Cómo está? ¿Verdaderamente está viviendo dignamente o indignamente? Dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Una cosa es crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, otra cosa es crecer en el conocimiento de Dios, la persona de Dios, caminar con Dios, conocerlo, traer o caminar con Él siempre. ¿Sí? Hasta cuando nos encerramos en nuestra habitación, que estamos solos, ahí está el Señor Jesús. Es una vida impresionante, hermanos, digna del Señor. Y esto es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros experimente. Para su gloria, para nuestro crecimiento espiritual y para el testimonio de los de afuera. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un aplauso de alabanza. Gloria al Señor. No por eso el apóstol Pedro escribe en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 18: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Mientras llega nuestro Señor, mientras regresa, eso es lo que debemos estar haciendo, hermanos amados, creciendo en el conocimiento de Dios y aplicándolo a nuestra vida. Amén. Vivir agradando al Señor, vivir imitando y sirviendo al Señor, vivir en una constante búsqueda de conocer a Dios, es la clase de vida que dignifica a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Ahí está Pablo, al final de su recorrido en este mundo, 2 Timoteo 4:7, ya cuando iba a ser decapitado, hermanos, él dijo, he acabado la carrera, ¿sí? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me espera la corona de justicia que Dios ha prometido a los que le aman, y no solo a mí, dice, sino a todos aquellos que esperan su venida. El apóstol Pablo es un hombre, hermanos, impresionante. Toda su historia quedó plasmada en la palabra de Dios para siempre, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y es impresionante, hermanos, cómo pensar en el apóstol Pablo, cómo vivió, hermanos. Realmente podemos decir que el apóstol Pablo vivió una vida digna del Señor. Nadie puede dudarlo. Amén. Y quedó ahí. Por eso se atrevió a decir, sean imitadores de mí, así como yo del Señor. No por nada lo dijo, hermano. Gloria a Dios por estos hombres. Busquemos pues intencionalmente agradar al Señor y no nosotros a nosotros mismos. ¿Cuántos están de acuerdo? Esto es la vida digna del Señor. Versículo 11 y 12. Fortalecidos con poder o con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El apóstol Pablo, hermanos, no se limita en pedir a Dios sabiduría para vivir una vida digna, sino que pide poder divino para lograrlo. ¿Qué oración? Por eso yo digo, ¿qué oración, hermano? No solo pide conocimiento para hacer, sino que también pide poder para llevarlo a cabo. ¿Sí? Amén. Necesitamos, hermanos, el poder divino del Espíritu Santo, el dunamis Theos, el poder de Dios. ¿Sí? Hechos capítulo 1, versículo 8, él dijo, y recibiréis
poder. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no hemos recibido el espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. El apóstol Pablo, dele vueltecita ya a su página, en el versículo 29, dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Él lo dijo en muchas ocasiones, el apóstol Pablo, hermanos, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Porque no somos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Hermanos, necesitamos el poder de Dios para vivir una vida digna del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿saben qué? Para todos aquellos que hemos nacido de nuevo, ya tenemos el poder. Ya lo tenemos, hermano. ¿Acaso no vive el Espíritu Santo en nosotros? En otra epístola, el apóstol Pablo habla de ese poder, dice que resucitó a Jesús de entre los muertos. Ese poder, imagínese, hermano, ese poder de Dios que es capaz de levantar a un muerto y darle vida otra vez. A Lázaro le dijo, Lázaro, ven fuera. El poder, hermanos, divino es algo impresionante, pero nosotros en muchas de las ocasiones lo encerramos, lo limitamos y no podemos decir como el apóstol Pablo, yo trabajo según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cuántos pueden decir eso? Si fuera así, hermanos, no, hombre, nuestra vida sería algo fabuloso. Porque ese poder, hermanos, nos llevaría a vivir en santidad, en servicio fiel y en todo lo que agrada al Señor, todo lo que Dios espera de nosotros. Pero a veces limitamos ese poder. No por nada la palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 7, versículo, creo que es el 51, vosotros siempre resistís al Espíritu, así como vuestros padres. No por nada, Efesios capítulo 4, versículo 30, nos dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Amén. Uno de los pecados, hermanos, que abundan en las iglesias del Señor, hermanos, en muchos hermanos y hermanas, es que resisten al Espíritu Santo y lo están entristeciendo continuamente. Y esto es limitarlo. Por eso es que tenemos hermanos, hermanas, que siempre están débiles, carnales, ¿sí? Siempre derrotados, espiritualmente hablando, y también a veces físicamente, hermano. ¿Dónde está el poder? Ahí lo tenemos, hermanos. El apóstol Pablo, maravillosamente inspirado por el Espíritu Santo, no solo pide sabiduría, no solo pide eso para que vivamos dignamente, sino que también pide y se nos ha dado ese poder que cada uno de nosotros necesita para vivir así como es digno del Señor. No hay excusa. Y luego dice con gozo. Ese poder, hermanos, esa fortaleza que viene del Espíritu, noten el versículo 11, nos capacita para toda paciencia. ¿Sí? Nos capacita para toda paciencia.
Esto tiene que ver con resistencia y persistencia bajo la presión de las dificultades. Para toda longanimidad, esto es para aguantar con firmeza todo lo que viene en oposición contra nosotros, hermano, y contra la obra del Señor. Y dice con gozo, añade el apóstol Pablo, ¿cuántos están gozosos? Es ese gozo, hermanos, que proviene de Dios, inefable. No es como el gozo que nos da el mundo, que cobra uno la quincena o la semana y anda bien contento y la cartera está más o menos llena. Y ya para el otro día se fue y anda bien, no traigo nada. No, es el gozo del Señor, hermano. Es ese gozo inefable que viene por todo lo que Dios ha hecho para bendecirte a ti. Es ese gozo, hermanos, que a pesar de las dificultades, sabemos que Dios está con nosotros y tenemos de Él una esperanza viva allá en los cielos. Tenemos en Él, hermanos, la promesa de la vida eterna, y todo eso es lo que nos mueve a estar siempre gozosos. No digo que no lloremos, que no, claro que sí, pero por eso es que el apóstol Pablo escribe en 1 Tesalonicenses capítulo 5, está siempre gozoso. ¿Sí? Que un distintivo de nosotros sea, siempre estás contento, oye. Hasta caes gordo. Pásame tantito, ¿no? Y hasta se hacen así, se frotan ellos. Y lo otro, hermanos, que es, yo quiero pensar que lo que voy a mencionar es parte de la plataforma de donde nace todo esto, o donde se apoya todo lo que he mencionado. Dice, y gratitud, el versículo 12, ¿dónde está? Sí, con gozo, dando, siendo agradecidos. Hermanos, la obra de Cristo, el Espíritu de Dios, produce gratitud. Amén. Versículos 13 y 14 nos presenta a grandes rasgos la obra del Señor, la obra de redención, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Noten, porque antes de estar en Cristo estábamos en tinieblas y estábamos en el reino de las tinieblas, literal, ¿sí? Y después fuimos trasladados, dice el versículo 13, al reino de su amado Hijo, al reino de la luz, maravillosamente. Y luego dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados y todo lo que implica esa declaración. ¿A poco no está agradecido usted, hermano? Que tenga el perdón de pecados. Amén. Ese perdón no podía usted conseguirlo con nada, hermano. Con nada. No podía pagarse con ninguna cosa material que fuera de nuestra parte. Ese perdón de pecados únicamente podía conseguirse a través de la sangre de Cristo. Amén. Y Cristo derramó su sangre en la cruz y consiguió para nosotros eso, el perdón de pecados, ¿sí? La justificación delante del Padre. Cristo pagó, aplacó la ira. Eso tiene la idea de propiciación por nuestros pecados. Apagó la ira que pendía sobre cada uno de nosotros por causa de nuestros pecados. Cristo apagó esa ira. Nos perdonó, nos justificó, nos santificó, hermanos. Y ahora falta nada más nuestra glorificación para estar totalmente completos. No estamos agradecidos.
Amén, hermano. Yo estoy agradecido con el Señor. Estoy sumamente agradecido. El apóstol Pablo, un hombre que vivió agradecido con el Señor, hermanos, después de que entendió todo lo que él era y todo lo que él había hecho. Él estaba gozoso, él era agradecido y por eso entregó su vida en servicio al Señor. Él llegó a decir: Señor, cuando le puso el aguijón el Señor, que dijo: 3 veces he rogado al Padre que me quite este aguijón, y me ha dicho: bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Pablo dice: entonces entendí, entonces por eso más bien me voy a gloriar en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder, el dunamis theos, sobre mí. Impresionante, hermano. Amén. Entonces ahora sí me gozo en tribulaciones, en afrentas, en persecuciones. ¿Sí? Me gozo. ¿Cómo, Pablo? Pues sí, el evangelio así es, hermano. El evangelio de Cristo generalmente va en contra de la lógica humana. ¿Cómo que te vas a gozar cuando te están apedreando, Pablo? Ja, ja, ja. Pero, hermanos, el apóstol Pablo es un testimonio fiel de todo esto. Santiago 4:5 dice que Dios ha hecho morar en nosotros el Espíritu Santo y que nos anhela celosamente. Amén. Amén. Nos anhela celosamente. Quiere decir, hermanos, que nosotros, para poder vivir dignamente del Señor, debemos, hermanos, ceder el control al Espíritu, vivir en su poder y ser agradecidos con el Señor, hermanos. Porque nuevamente lo digo, si usted ha valorado el sacrificio de Cristo, entonces el agradecimiento debe brotar. Amén. Y el agradecimiento nos va a llevar a conocer su voluntad, a conocer más y más al Señor. El agradecimiento nos va a llevar, hermanos, a utilizar todo ese poder que tenemos en el Espíritu Santo, ¿sí?, para buscar una vida agradable al Señor, para llevar fruto en toda buena obra y para seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Todo eso por gratitud lo hacemos, hermano. Por gratitud tenemos paciencia cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, porque somos agradecidos, soportamos todo lo que se nos dice o hagan en nuestra contra, porque estamos agradecidos, hermanos. Entonces podemos vivir una vida agradable al Señor. Pónganse de pie, por favor. Todos los que en verdad hemos nacido de nuevo, hermanos, valoramos la obra de Cristo. Amén. Estamos agradecidos con el Señor y por eso es que luchamos cada día por vivir dignamente. Que Dios nos conceda, hermanos, entender. La iglesia debe adoptar y establecer eso que acabo de mencionar en la predicación, esos factores en su vida. Debe haber un hambre por el conocimiento de la voluntad de Dios. Debe haber un sometimiento al Espíritu Santo, porque de ahí viene nuestro poder para vencer todo. Debe ser agradecido, dejar la vida mediocre espiritual y, hermanos, elevarnos a un estilo de vida digno del Señor. Todos aquellos que todavía no han vuelto al Señor en arrepentimiento y fe, hermanos, los invitamos
para que se unan a nosotros, para que reciba el perdón de sus pecados, los beneficios del Evangelio de Cristo y para que sea capacitado para vivir una vida que realmente dignifique al Señor. Padre Santo, te alabamos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Somos muy limitados, muy débiles, somos pecadores. Nuestra mente está acostumbrada a un estilo de pensamiento y ese estilo de pensamiento nos lleva a un estilo de vida, de conducta, que muchas veces, Señor, no es agradable a ti. Perdónanos, pero nos encomendamos a ti para que sigas trabajando en nuestro corazón. En el nombre de Cristo te lo imploramos. Decimos: Dios les bendiga, hermano.